Capítulo 15. Cartas. A la señorita Mau Mau. Finalmente hemos conseguido que coma una dieta normal. Al poder comer adecuadamente se ha calmado bastante y ha pasado de ser un perro callejero a un cachorro en proceso de entrenamiento. Al principio pensé que me habías enviado una niña problemática, pero parece ser obediente. Siempre que le den de comer adecuadamente, aunque supongo que es natural ya que está comiendo la comida que la señorita Yao le prepara personalmente. Recientemente, no solo ha aprendido a usar el cuchillo, sino que también ha comenzado a cocinar. Sin embargo, creo que debería hacer todas las comidas yo. Parece que la señorita Yao se ha vuelto más receptiva a mudarse y está buscando propiedades. Debido a la señorita Shishi y considerando la seguridad, creo que no se alejará de la mansión del señor Lacan después de Año Nuevo, pero es un gran paso. Cuando decida sobre el lugar al que me mudaré, te lo informaré nuevamente. De parte de Enen. Enen sigue siendo igual, pensó Mau Mau. ¿Es Yao quien quiere independizarse? ¿Invitará a Enen a su nuevo hogar? Querida Mau Mau, ha pasado tiempo, pero pensé en enviarte una carta desde que me ayudaste a conseguir trabajo. Sí, la situación en el lugar es bastante mala. Todos en el pueblo están gritando que quieren salir pronto y realmente hay algo que no cuadra. ¿Yo está bien? Sí, va más o menos bien, así que voy a enviarla de regreso una vez. Ella dice que aún puede seguir aquí, pero no hay problema en que pase el año nuevo con su familia, ¿verdad? ¿Era el anciano médico Lao? Ese hombre es increíble. Además, es optimista sobre dejar que yo regrese una vez. Es un abuelo comprensivo. ¿Por qué no la saludas cuando regrese? No me la envíes de vuelta a menos que creas que está bien. Volveré contigo una vez, así que por favor, ocúpate del alojamiento y demás. Estoy seguro de que los oficiales médicos pueden ocuparse de eso por mí. Tengo una pregunta más. ¿Conoces algún lugar cerca de la capital que críe muchas vacas y caballos? De Kokuyou. ¿Volverán la señorita Joy y Kokuyou? Pensó Mau Mau. Debió ser un trabajo duro para ella. Como dijo Kokuyou, debe quedarse en la capital hasta que se recupere completamente. Sin embargo, ¿qué significa eso de vacas y caballos? Mau Mau colocó la nota de Kokuyou a un lado, pensando que no habría problema si recomendara algo como el pabellón Ciruela Roja. ¡Señorita Mau Mau! ¡Señorita Mau Mau! ¡Increíble! Una presentación especial de productos de parte de la señorita Chue. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, por favor! Aquí tienes la presentación de las herramientas y artículos que la señorita Chue usó para conquistar a su marido, con ilustraciones claras incluidas. Mau Mau no terminó de leer todo, solo rompió la carta y la tiró al brasero. Hermana, es bueno que haya recibido a la hija del señor Hao a petición del príncipe de la luna, pero no me di cuenta de que estabas involucrada. Es una pena que, a pesar de tener una belleza tan extraordinaria, no haya podido aprovecharla, aunque no se trata de algo que pudiera hacer tambalear al país. Con una buena familia y una educación básica, podría haber llegado a ser concubina de rango medio. La señorita Shishi tiene una estatura 20 centímetros menos que la media de las chicas de su edad, y su peso parece aumentar rápidamente, pero sigue sin ser suficiente. Y en cuanto al lenguaje, parece que no ha tenido mucho contacto con el mundo exterior, aunque es una joven de buena familia. Si su madre o niñera le hubieran hablado más, sus habilidades lingüísticas se habrían desarrollado un poco más. Parece que la madre trataba a su hija como una muñeca o un animal de compañía. Es realmente desagradable. Un niño sin educación es lo mismo que una bestia. Sé algo sobre el señor Hao. Escuché rumores que recientemente enfureció al emperador, pero no sé si sea cierto, aunque esa persona podría hacerlo. Por mucho que sea pariente de la emperatriz viuda, es un problema. Shishi tiene un rostro tan joven y hermoso. Ajá, los 3 hijos tienen rostros bien parecidos, heredados de su padre, pero si tuviera que decirlo, parecen más aptos para ser yernos adoptivos. Su carácter no se parece al de su padre. Son buenos asistentes, pero no tienen una personalidad que busque destacar. Eso es lo que había escuchado, pero he oído varios rumores, pero me di cuenta de que realmente tengo que investigarlo a fondo. El tercer hijo del señor Hao viene a menudo a nuestra casa. Cada vez trae leche de vaca como regalo para su hermano enferma. Parece que a la señorita Shishi también le alegra la visita del tercer hijo, porque es como un perro que mueve la cola. Dice que su hermana es inteligente y parece que la adora, pero a todas luces es favoritismo familiar. Tienen la mirada nublada.
Si eso es lo que piensa, debería haberle dado una buena alimentación desde el principio. Pero bueno, no es bonito meterse en la vida de los demás. Además, nuestra casa no es la que pueda quejarse de los asuntos ajenos. Intenté decirle suavemente que no viniera tan seguido, pero mi hermano comenzó a repartir las verduras que se había cosechado y a cambio recibió leche de vaca. Además, empezó a hacer queso porque aprendió a hacerlo en la capital occidental. Aunque es conveniente tener a mi hermano aquí por varias razones, no quiero que aumente más los cultivos. Además, Mau, tengo un favor que pedirte. Ya que estoy teniendo muchas dificultades con el asunto en el que estuviste involucrada, ¿podrías hacerme un favor? Parece que tienes conexión con un agricultor de trigo y he oído que puedes conseguir trigo a bajo precio. ¿Podrías presentármelo? Bueno, si te preguntas la razón, es porque varios barcos cargados de trigo se hundieron por diversas razones. Si escribes al menos una carta de recomendación, eso será suficiente y así olvidaremos el asunto de Shishi. De Lahan. Para Lahan, no. De Mau. Mau, escribió la respuesta de inmediato. Mau, ¿estás comiendo bien? Yo estoy comiendo bien, así que no te preocupes. Además de poder comer 3 veces al día, el señor Gen siempre me da dulces en cada comida. Es curioso cómo logra preparar tanta variedad de postres. Por cierto, según lo que escuché de Liu, como tú, Mau, nunca has tenido viruela, ni se te ocurra pensar en acercarte al lugar. El señor Lao, con todo y eso, posee habilidades médicas que no tienen nada que envidiarle al señor Liu, y además toma decisiones con firmeza. Puedes dejar todo en sus manos. Si te da viruela, yo me encargaré de cuidarte. En ese momento, seguramente yo también contraeré viruela. Además, parece que por orden del príncipe de la luna, la hija del señor Hao está aquí. Aunque sus visitas suelen ser aproximadamente una vez cada 15 días. Había escuchado que era posible ir y venir del palacio trasero desde la mansión todos los días, pero ahora no es momento para eso. No puedo dejar solo al señor Gen, así que lo siento mucho. De parte de Lowman. Ciertamente, la forma en que el médico incompetente obtenía los postres era misteriosa. Aunque era un médico de la corte imperial, no salía casi nunca del palacio, así que es un enigma de cómo podía siempre tener una gran cantidad de postres a su disposición. Sin embargo, como no es un misterio que se necesite resolver, Mau lo dejó de lado. Sobre la razón por la cual Lowman no puede regresar fácilmente, Mau pensó que más que el embarazo de las concubinas, podría haber una especie de control mutuo entre ellos. Las concubinas se envenenan entre sí, así que si algo va mal, un curandero no puede ocuparse de ello por sí solo. Para Mau. Oye, ¿no crees que ya es hora de que Kokuyo regrese? ¿Va a regresar antes del año nuevo? Si no está, me siento ansioso, muy ansioso. Para que te hagas una idea de lo deprimido que estoy, las cortesanas de la casa Verdigris vienen a consolarme. ¡Qué bien! Si Kokuyo vuelve, avísame de inmediato. Además, como llegó otra carta, la incluyo. De parte de Sassen. Había otra carta adentro, en un papel tosco, sin incienso quemado. Había una escritura torpe pero cuidadosa. Para Mau. Está empezando a hacer frío, ¿verdad? Estoy esforzándome en varias cosas. De alguna manera, hay muchas personas que quieren casarse incluso con alguien como yo. Cuando dije que salí del palacio, todos reaccionaron. Definitivamente era un lugar increíble. Yo también quisiera ir una vez a la casa Verdigris, pero con mi salario tendría que ahorrar durante muchos años, así que es un problema. Bueno, cuando consiga buen papel escribiré pronto. De parte de Shaolan. Entonces, por favor, escribe la dirección de donde vives. No puedo responderte sin eso. Pensó Mau y luego puso la carta en la caja de documentos.